Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Elia Rocío Mora Macías y les voy a presentar el taller de dos temas, que es el método Mackenzie y los ejercicios de Williams. Para empezar vamos a definir lo que es el dolor lumbar crónico. Este se define como la sensación dolorosa localizada entre el límite posterior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, que puede o no irradiarse a una o ambas piernas y comprometer estructuras osteomusculares y ligamentarias con una duración mayor a 12 semanas. El siguiente concepto que vamos a definir es el síndrome postural, el cual se caracteriza por la presencia de dolor solo cuando el tejido normal se deforma. Este puede ser durante posiciones prolongadas, como sentarse en posición encorvada, y no suele aparecer de modo aislado, pero si la carga postural anormal continúa, esta deformación del tejido puede conducir con el tiempo a un síndrome lesional o a una disfunción. El tratamiento de este síndrome será mediante ejercicios de corrección postural. Pasando ya directo al tema del método Mackenzie. Este método fue creado por el fisioterapeuta neozelandés Robin Anthony Mackenzie. Este es un sistema de examen y tratamiento en el cual es muy importante el término de autotratamiento, de manera que se busca la autonomía del paciente. El paciente es el protagonista de la recuperación de la función. Por lo tanto, Mackenzie ayudó a romper el tabú respecto a los movimientos de extensión de la columna, pues antes se pensaba que eran los causantes del dolor lumbar. Este método es de gran importancia en el tratamiento, puesto que cuenta con una gran validación, lo que hace que a pesar de su antigüedad siga siendo aplicable en la actualidad. El método se basa en las pruebas de movimientos repetidos y en la búsqueda de lo que él nombró preferencias direccionales, lo cual les voy a explicar más adelante. Es un método en el cual el abordaje integral de las personas con dolor lumbar crónico es lo más importante. Este se basa en posturas y movimientos para aliviar el dolor y restaurar el movimiento de la columna vertebral, teniendo como fin corregir la hiperlordosis lumbar y evitar la lumbalgia, provocada a base de ejercicios de extensión lumbar. También plantea la hipótesis de que el cambio de fuerzas mecánicas sobre el disco intervertebral aumentará o disminuirá el dolor, provocando periferización o centralización de los síntomas del paciente. Primero les voy a explicar el fenómeno de centralización y después el fenómeno de periferización. El fenómeno de centralización consiste en que los síntomas progresivamente se desplazan de una localización lateral o distal a una más central y desaparecen. La centralización implica que los síntomas han de permanecer mejor una vez que cesa la carga terapéutica. Si ocurriera que los síntomas mejoran durante la carga terapéutica, pero no permanecen mejor cuando dejamos de aplicarla, quizás sea necesario aumentar la carga. Y este aumento de la carga va a ser mediante la progresión de fuerzas descrita por Mackenzie. Este fenómeno se va a aplicar en dos momentos: durante la fase de prueba de movimientos repetidos, es decir, cuando se quiere identificar el movimiento que ocasiona la sintomatología, y el segundo momento es cuando hay un signo de alerta amarilla. Por lo tanto, aumentar las fuerzas en dirección dada permite esclarecer la respuesta sintomática. Ahora en esta diapositiva les voy a explicar lo de la progresión de fuerzas que tenía en su método Mackenzie. Al progresar las fuerzas es cuando se implementan técnicas pasivas, pero siempre se va a empezar mediante técnicas activas, es decir, donde la participación del paciente es voluntaria, y ya cuando van progresando las fuerzas se van a aplicar técnicas pasivas a modo de movilizaciones y rara vez a modo de manipulación, ya que al ser de manera activa esto va a permitir que el paciente identifique el límite del movimiento. Aquí en las imágenes se pueden ver diferentes progresiones de fuerzas, tanto para extensión como para flexión, y la de la esquina inferior derecha
es para lateralización. En cuanto al fenómeno de periferalización, los síntomas se desplazan desde una posición más central a una más periférica, y esto va a indicar que esa dirección ha de evitarse, puesto que empeora los síntomas, debiendo valorar fuerzas alternativas que ayuden sintomatológicamente. En cuanto a la clasificación, Mackenzie propuso clasificar a los pacientes en subgrupos homogéneos en función de su presentación clínica y las estrategias terapéuticas a las que responden favorablemente. Lo clasificó en 3 síndromes, que es el síndrome de desajuste, el síndrome de disfunción y el síndrome postural. El primero, que es el síndrome de desajuste, aquí va a existir un desplazamiento de uno o varios segmentos móviles. Las articulaciones intervertebrales van a sufrir un estrés mecánico en una dirección, y esto provoca un desplazamiento del material discal en el sentido contrario, y por lo tanto hay una disminución de la movilidad en el sentido en el que este material está desplazado. Los síntomas pueden ser locales o irradiar a lo largo del miembro, y como las actividades cotidianas involucran mayormente posturas o movimientos de flexión, lo más común es encontrar síndromes de desajuste que responden a la extensión, aunque algunas requieren de la flexión o de un componente lateral para reducir el problema. Es decir, que este desajuste es direccional. Por lo tanto, al ser direccional, se van a clasificar también en 3 de acuerdo a los síntomas, que son síntomas centrales o simétricos, síntomas unilaterales o asimétricos por encima de la rodilla o codo, y síntomas unilaterales o asimétricos por debajo de la rodilla o codo. Cuando este dolor es unilateral, la inclinación homolateral va a ser más favorable para el paciente. Aquí, como se aprecia en la primera imagen, la de arriba, es el desplazamiento del disco intervertebral de acuerdo a los movimientos. En cuanto al síndrome de disfunción, en este existe una pérdida de movimiento por una alteración estructural, por acortamiento de tejidos blandos o de algunos tejidos que sufren retracción, adherencias o fibrosis. Aquí la pérdida de movilidad provoca dolores, y esto suele ocurrir por traumatismos, por acumulación de microtraumatismos o después de cirugías. Los síntomas se presentan únicamente al final de la amplitud del movimiento, en la dirección o direcciones que presentan limitación en la amplitud. Y las características del dolor son dolor durante las actividades o posiciones que tiran del nervio ciático, por ejemplo, atarse las agujetas con las rodillas en extensión. Por lo tanto, los síntomas se producen en flexión de cadera con rodillas en extensión, y esto es demostrable con la prueba de la Sage, en la cual el paciente se va a posicionar en decúbito supino y se va a elevar una de las piernas a unos 60 grados aproximadamente, con la rodilla en extensión. Aquí la sintomatología va a ser que va a presentar dolor en todo el recorrido donde irradia el nervio ciático, aunque la sintomatología puede aparecer a menos grados. En este tipo de síndrome es importante resaltar que el dolor no persiste al regresar a la posición original, y se va a dividir en disfunciones no contráctiles, también conocidas como disfunciones raquídeas, y en disfunciones contráctiles, las cuales afectan al aparato musculotendinoso. El último síndrome, que es el síndrome postural, en este síndrome la prolongación del final de la amplitud del movimiento es la que va a producir el dolor. Es decir, que las posiciones sostenidas al final del recorrido en flexión dorso-lumbar son las que causan dolor, o también puede ser a la extensión. El mantenimiento prolongado de esas posiciones es la que va a producir el dolor, y va a desaparecer cuando se regresa a la posición neutra. Va a existir una cuarta clasificación que usualmente no es nombrada, y en ella corresponde un porcentaje muy pequeño de la población que no cuenta con las características necesarias para entrar en los otros 3 síndromes, ya sea por diagnósticos inespecíficos como el síndrome de desadaptación, o por diagnósticos específicos como es la espondilitis anquilosante. En cuanto a la evaluación clínica mediante el método de Mackenzie,
Esta va a tener 3 objetivos importantes. El primero va a ser identificar los marcadores de la evolución del paciente y con ello va a poder identificar también los objetivos a tratar. El segundo es formular un diagnóstico mecánico, es decir, en qué dirección se tendrán que hacer los movimientos en base a qué movimientos son los que causan el dolor. Y el último objetivo es buscar contraindicaciones en los movimientos. En cuanto a la anamnesis, se emplean formularios estandarizados con marcadores y objetivos principales, los cuales permiten documentar la autoevaluación del paciente en cuanto a su estado entre 2 sesiones diferentes. Aquí son diferentes factores los cuales se tienen que considerar en la anamnesis. Yo los clasifiqué aquí en este mapa para que los puedan entender más fácil. Los primeros son los de intensidad, la escala visual análoga, la topografía, es decir, un diagrama corporal en qué zonas es donde aparece el dolor, y la frecuencia del dolor. También es importante preguntar al paciente si tiene parestesias o hipoestesias, si hay limitaciones tanto en los movimientos como en las actividades, y si hay presencia de dolor nocturno o dolor matutino, y si este dolor aumenta al final o al inicio del día. También si hay limitación en los movimientos, ya sean de flexión, extensión o lateralización, y si hay consumo de analgésicos o antiinflamatorios. A partir de esta anamnesis es posible identificar si hay una preferencia direccional bien definida, y es por ello que es muy importante para el método de Mackenzie que se haga una correcta anamnesis. También dentro de la anamnesis entra a identificar las banderillas rojas y amarillas de alerta. Aquí les puse este esquema en donde se muestra cómo es que en este método se clasifican de acuerdo al dolor que presenta el paciente, si es que existe alguna bandera amarilla o roja de alerta. En cuanto a la exploración física, esta va a consistir en la búsqueda de la respuesta sintomática y mecánica del paciente con las pruebas, lo cual ayuda al proceso de decisión. Esto se va a realizar mediante movimientos repetitivos que se le pide que haga el paciente, y aquí se identifica si hay algún movimiento que ocasiona el dolor. En el primero, que es el de la esquina superior izquierda, es la prueba de los movimientos de flexión de pie. Aquí se piden 10 repeticiones con retorno a la posición neutra entre cada movimiento. La segunda es la prueba de movimientos en la extensión de pie, igual se le piden 10 repeticiones. En la imagen que se encuentra en medio es el desplazamiento lateral de la pelvis de pie. En la imagen de la esquina superior derecha es para la prueba de la flexión dorsal en decúbito supino. Igual van a ser 10 repeticiones. Y en la de la esquina inferior derecha es la prueba de la extensión dorsal en decúbito prono, y aquí también se le piden 10. En estas pruebas es importante también resaltar que si en algún momento la sintomatología no permite continuar con las pruebas, tiene que detenerse. En cuanto al tratamiento para cada uno de los síndromes, para Mackenzie en este método el paciente no acude como tal a recibir un tratamiento, sino que se habla de una alianza de recuperación donde el paciente y el fisioterapeuta tienen un rol importante para la recuperación del paciente. En este método también Mackenzie desaconseja el uso de coadyuvantes antiálgicos como son la electroterapia, el calor o técnicas manuales, porque según Mackenzie desnaturalizan el mensaje que trata de darse al paciente, que es el autotratamiento. En cuanto al síndrome de desarreglo o desajuste, este va a incluir 4 aspectos principales. El primero es reducir el riesgo. En este punto deberá considerarse si la preferencia direccional de un paciente es la extensión. El dolor deberá centralizarse en esa posición y suprimirse. El segundo es mantener la reducción. En el mantenimiento se encuentra la enseñanza de una correcta ergonomía de acuerdo a la preferencia direccional del paciente. Por ejemplo, si la preferencia direccional es la flexión,
Se tiene que enseñar al paciente a disminuir su lordosis al estar en bipedestación. La siguiente es la recuperación de la función, la cual consiste en decidir en qué momento el paciente puede regresar a la posición contraria a su preferencia direccional, sin que ésta ocasione dolor. El objetivo es lograr una recuperación completa e indolora. El último es la prevención de las recidivas, en el cual se tiene que continuar con los ejercicios al menos una vez al día durante 6 semanas tras el final del primer episodio. En cuanto al síndrome de disfunción, este consiste en un programa de remodelación de los tejidos mediante un programa de ejercicios. La clave del éxito de este programa es la intensidad con que el paciente se ejercita, y es importante recalcar que durante el estiramiento debe haber dolor. Sin embargo, este dolor no debe persistir cuando se regresa a una posición neutra. Mackenzie recomienda los mismos ejercicios que en el síndrome de desajuste y los estiramientos dinámicos intermitentes repetidos varias veces al día. Estos tienen los mismos efectos que los estiramientos sostenidos. Se debe hacer consciente al paciente que durante varias semanas seguirá sintiendo dolor y sin embargo este irá desapareciendo hasta que llegue el punto en donde ya no lo vuelva a sentir. En cuanto al síndrome postural, este es el tratamiento más básico que consiste en la educación postural y ergonomía para enseñar al paciente a evitar posiciones prolongadas al final de la amplitud. En cuanto a los ejercicios de Williams, que es el siguiente tema, vamos a definir algunos aspectos anatómicos y estructurales importantes para entender mejor el tema. El primero va a ser la estructura y función de la columna vertebral. Esta se compone por unidades funcionales, las cuales se clasifican en el pilar anterior y el pilar posterior. El pilar anterior está compuesto por cuerpos de las vértebras y los discos intervertebrales, que constituye la porción hidráulica y amortiguadora que soporta el peso del cuerpo. En cuanto a los pilares posteriores, estos están compuestos por las apófisis y las carillas articulares, las cuales conforman el mecanismo deslizante que hace posible el movimiento. Y los músculos se van a insertar en las apófisis, en las que van a generar y controlar el movimiento. En cuanto a la estructura y función de los discos intervertebrales, este disco va a estar compuesto por el anillo fibroso y el núcleo pulposo, que es un componente de un complejo triartrodial entre dos vértebras adyacentes. El anillo fibroso está formado por capas de fibras de colágenos y fibrocolágeno, las cuales se van a disponer de manera angulada, que va a ser de 60 a 65 grados respecto al eje de la columna, y esto va a alterar la inclinación de las capas sucesivas. Dada la orientación de las fibras, la resistencia a la tracción corresponde al anillo cuando la columna resulta comprimida, se tuerce o se dobla, lo cual ayuda a restringir los distintos movimientos de la columna. Este anillo fibroso se va a insertar con firmeza en las vértebras adyacentes y las capas se van a unir con firmeza entre sí. En cuanto al núcleo pulposo, este es una masa gelatinosa que normalmente se halla dentro del anillo fibroso, pero cuyas fibras alineadas laxas emergen con la capa interna de aquel. Este se va a localizar en el centro del disco, y esta mecánica líquida resultante del núcleo sirve para distribuir regularmente la presión por el disco y de un cuerpo vertebral al siguiente en condiciones de carga. Las fibras de colágeno del anillo fibroso interno se insertan en la placa vertebral y se angulan centralmente, de modo que encapsulan el núcleo pulposo. Durante los movimientos de flexión, la porción anterior del disco va a quedar comprimida y la porción posterior es traccionada, como se puede ver en las imágenes que les puse ahí de ejemplo. Por lo tanto, el núcleo pulposo por lo general no se mueve en el caso de discos sanos, pero puede sufrir una ligera distorsión durante la flexión. Pasando ya al tema de la historia de cómo surgieron los ejercicios de Williams, Paul Williams publicó un programa de ejercicio por primera vez en 1937 para los pacientes con dolor lumbar crónico en respuesta a su observación clínica, en la que él notó que la mayoría de los pacientes que experimentaron dolor lumbar tenían vértebras con alteraciones secundarias a una enfermedad degenerativa del disco.
Estos ejercicios fueron desarrollados para hombres menores de 50 años y mujeres menores de 40 años que habían exagerado en la lordosis lumbar y cuyas películas de rayos X mostraban disminución del espacio del disco lumbar en los segmentos entre L1 y S1 y cuyos síntomas son crónicos pero de bajo grado. En cuanto a los ejercicios de Williams, sus generalidades consiste en 6 ejercicios para reducir el dolor y proporcionar estabilidad al tronco inferior activamente. Esto va a ser mediante el desarrollo de la musculatura de los abdominales, del glúteo mayor y de los músculos isquiotibiales, así como el estiramiento pasivo de los flexores de cadera y los músculos sacroespinales. Estos ejercicios se realizan de 6 a 10 veces por sesión, 2 veces al día, y se debe aumentar gradualmente hasta hacer el ejercicio de 15 a 25 veces por sesión. Los ejercicios de flexión están recomendados en pacientes con síndrome doloroso lumbar crónico, conjuntamente con técnicas de higiene postural de la columna, y su realización debe de ser progresiva y a tolerancia. Y lo ideal es llevarlos a cabo por lo menos de 3 a 4 veces por semana. Pasando a los ejercicios, el ejercicio 1, va a ser en una posición de cúbito supino. Se le va a pedir al paciente flexionar las piernas y los pies tienen que estar separados a aproximadamente 30 centímetros con flexión de hombro a 90 grados. Se le va a pedir que contraiga los músculos del abdomen y se lleve asentado lentamente con las rodillas separadas en un esfuerzo por tocar las puntas de los dedos con las rodillas. El objetivo es desarrollar los músculos abdominales. El siguiente ejercicio es igual en posición de cúbito supino con las piernas flexionadas y los pies en la misma posición anterior. Aquí se pide que contraiga los músculos glúteos firmemente hasta levantarlos lo más arriba posible del piso. Este va a ser con el objetivo de fortalecer los músculos glúteos. El siguiente ejercicio va a ser en la misma posición de partida y se le va a pedir al paciente tomar las rodillas entre las manos y llevarlas hacia el pecho, separando las rodillas entre 38 a 45 centímetros y jalarlas lo más cerca posible de las axilas. El objetivo de este ejercicio es elongar los músculos extensores lumbares y restaurar el movimiento hacia adelante de las vértebras de la espalda baja. El ejercicio 4 va a ser en posición de sedente largo con la cabeza en ligera flexión. Se le pide al paciente flexionar el tronco en un intento por tocar los dedos de los pies. El objetivo de este ejercicio es elongar los músculos de la espalda baja. El siguiente ejercicio va a ser en posición en bipedestación con el pie derecho hacia atrás. Se le pide al paciente ponerse en cuclillas manteniendo el pie izquierdo firme en el piso y colocar ambas manos en el piso y extender la pierna derecha lo más atrás posible poniendo los dedos del pie sobre el piso. Esto va a ser de tal forma que actúe como un resorte y realizar movimientos de rebote. En este ejercicio el objetivo va a ser elongar los músculos extensores de la columna y contraer los músculos glúteos. Por último, el ejercicio 6 tiene 2 variantes. La primera va a ser en posición sedente en el primer tercio de la silla, o sea, en la orilla de la silla. Se le pide que separe las rodillas y los pies a una distancia de 30 a 35 centímetros y que coloque los talones a 3 centímetros de las patas de la silla. También se le pide que cruce los brazos en el pecho y que enfoque la mirada hacia un punto neutro entre ambos pies. Ya colocado en esta posición de partida, se le pide que se levante lentamente de la silla hasta llegar a la bipedestación. La variante de esta actividad es una posición en bipedestación con los pies separados a 45 centímetros y se le pide al paciente que apunte a un punto fijo en el piso. Se le va a pedir que se agache de tal forma que las manos lleguen lo más posible hacia ese punto fijado en el piso sin despegar la planta de los pies del suelo. Y el objetivo de ambos ejercicios va a ser fortalecer los músculos glúteos y el muslo. Y eso es todo por los 2 temas. Aquí está la bibliografía
Y les recomiendo leer la última bibliografía porque viene el tema del método Mackenzie muy completo. Y en cuanto a las actividades para las participaciones, deberán responder 3 preguntas y adjuntar 2 fotos que aquí les menciono. Y eso es todo, gracias por su atención.